Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Esa fue la pregunta que le hicieron sus apóstoles a Jesús en el Evangelio de este domingo 23 de junio del año 2024, en esta nueva edición de la serie 52 días de Good News, en su episodio 38. Justamente vamos a reflexionar este Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Antes de entrar en el contexto de este Evangelio, creo que es prudente hacer una breve mención a lo que en el libro de Job, en el capítulo 38, también está como primera lectura de la liturgia de este domingo. Porque luego de un Job que viene continuamente entrando en quejas y debates desde el capítulo 3 en adelante, con tres amigos que están allí haciéndole eh, contención al debate de su sufrimiento. Y luego aparece también un personaje llamado Elihu, el más joven, que habla luego de escuchar a los ancianos. En el capítulo 38 Dios le hace un bosquejo interesante a Job de quién es él, quién es Dios. Y justamente está muy asociado el tema de las mareas, de las olas, de los mares. Como Dios, a pesar de la agresividad del mar, que puede ser muy agresivo y muy destructor, pues le colocó límites, le dijo: hasta aquí llegan tus olas. Y esto lo hemos vivido cualquiera que hemos ido a cualquier playa. Vemos cómo hay rompeolas, cómo hay lugares donde las olas pueden ser muy altas y peligrosas, pero al final de la arena no suele pasar, salvo que sea un tsunami, algo ya muy atípico, muy extraordinario. Y luego esto que Dios le dice a Job en este diálogo, pues aparece vívidamente, o sea, vivificado, ejemplificado de manera extraordinaria en esta barca, en donde Jesús va con sus discípulos, les invita a ir a la otra orilla. O sea, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. En ese viaje, en ese momento, pues Jesús se toma una siesta en una embarcación. Dice que estaba en la popa, con una almohada reclinado, durmiendo. Y el mar se puso embravecido. Y los apóstoles, pues inmediatamente sintieron miedo, y no les culpo, porque a mí algo que de verdad me genera respeto en la vida es el mar. De hecho, a mí esas escenas, yo puedo estar en un apartamento, me he quedado en apartamento por una temporada vacacional, que dan a la vista al mar, pero vivir continuamente viendo al mar no es algo de mi agrado, porque le tengo mucho respeto al mar y debo confesarlo. Algo que decía el sacerdote en la homilía de hoy, que me llamó mucho la atención, de varias cosas que dijo, me pareció muy interesante, era que a Jesús continuamente le decían, sus apóstoles le decían Señor, pero aquí ya no le dicen Señor, le dicen Maestro, o sea, como que le bajan el rango, porque lo que estaban viviendo era algo ya de otro nivel. Ya no estábamos hablando de sanar a un enfermo, sino estábamos hablando de la naturaleza. Recuerdo cuando Bolívar, en esa frase que Bolívar decía: aunque la naturaleza se oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esa frase la dijo un presidente ya fallecido en Venezuela, en un momento, en un diciembre, en un momento electoral. Citó esa frase y fue el año en que tuvimos el deslave, una de las tragedias de mi tiempo, pues que recuerdo con más tristeza, año 1999, si no me equivoco. Una cantidad de fallecidos y, bueno, prácticamente toda la geografía del estado Vargas, en ese momento hoy estado La Guaira, quedó cambiada estructuralmente hablando. Jesús duerme, lo despiertan, Jesús se levanta, primero atiende el problema. Él hace una frase, además me llama mucho la atención cómo dialoga con los elementos de la naturaleza como si fueran personas, o sea, les da órdenes, pero como si fueran personas. Le dice: cállate, enmudece al viento y a las olas, y inmediatamente cesó y sobrevino una gran calma. Luego viene el llamado de atención. Les dice a los apóstoles: ¿por qué tenían tanto miedo, hombres de poca fe? Estas traducciones varían mucho. Yo creo que Jesús fue muy duro cuando habló estas cosas y constantemente nos está invitando a confiar. Algo que también, para ir haciendo el cierre de la idea, decía el sacerdote, es que, y me encanta que lo diga, porque es algo de lo cual yo vengo hablando hace mucho tiempo, de cual siempre he creído. Ser cristiano, y así usted sea el más devoto de los devotos, no te hace exento a tener problemas, a tener tormentas en tu vida. Lo cual me venía en misa esta frase: Dios no nos garantiza seguridades,
o mejor dicho, cambio la idea, perdón. Dios no garantiza certezas. O sea, en tu vida tú no vas a tener certeza. Él sí las tiene, pero tú no tienes por qué tenerlas. Lo que Dios sí te garantiza es compañía. Y el acompañamiento viene de la mano con algo que por deducción lógica deberías sentir. Si Dios es todopoderoso, si a Dios nada le puede hacer daño, si Dios es inmortal, si Dios es omnisciente, pues de repente estarás pasando el momento de mayor pánico de tu vida. Pero si Él está ahí contigo, el final con Él es seguro, es confiable, es de paz. Eso no siempre quiere decir que tu enfermedad terminal o que ese avión que está presentando fallas o que esa turbulencia que pueda estar pasando, esa situación de inestabilidad en el océano que estás viviendo en tu propia vida, no vaya a terminar en algo fatídico. ¿Qué es fatídico? Bueno, que este cuerpo ya deje de existir. Es una de las cosas más trascendentes que puede haber en el entendimiento de la existencia humana. Nuestro vivir para este cuerpo literalmente es de la peor inversión que podemos hacer. Este cuerpo es transitorio, esta vida es transitoria. Hay quienes trasladan la prosperidad. Bueno, no importa que yo me muera, pero que mis hijos queden bien. Entonces pareciera que vamos haciendo un esquema del cielo en esta propio plano existencial. Eso fue lo que, por ejemplo, uno puede ver en un rey Salomón con sus hijos y así sucesivamente. O sea, no importa que yo muera, pero que al final el reino quede estable. Y al final, en el propio texto bíblico, en la propia idea de los evangelios, al final Israel lo perdió todo. Y lo único que le quedó a Israel fue Dios, fue Yahvé, fue la confianza en ese Dios que, aunque ya no había templo, ya no había casas, ya no había propiedad, ya ni siquiera había una nación, eran esclavos, lo único que les quedaba perenne, constante, era Dios. Y eso es justamente lo que se traslada para este evangelio. Podemos perder nuestra salud, podemos perder nuestras propiedades, aunque no todo en el cristianismo tiene que ser fatalidad, ojo. Hay gente que es muy próspera y le va bien creyendo y en la prosperidad material. Esas son bendiciones, son designios de Dios. Hay otros que quizás no tenemos tanta prosperidad económica, pero tenemos estabilidad de vida. Tenemos un hogar estable, tenemos trabajos tranquilos, estables, que no nos van a enriquecer, no nos van a hacer millonarios de la noche a la mañana, pero nos dan estabilidad, nos permiten llevar el pan a nuestro hogar. Y hay otros que quizás la pasan aún más complicado, donde sin duda ni siquiera sabe si mañana tienen con qué comer. Pero aún así, a todos esos, Dios los acompaña en sus barcas. Dios se hace compañía en tu barca. Y eso es, creo que para mí, el mensaje central de todo esto. Eso es a la que hace la pregunta estos apóstoles que fueron creciendo teológicamente en la comprensión de quién era Cristo. Pues aquí tienen otra pregunta que además genera la misma respuesta. Es una pregunta con respuesta. Cuando dice, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Bueno, la única forma de que el viento y el mar obedezcan a Jesús y por ende a la Trinidad Santa es porque ese Jesús y esa Trinidad Santa son los dueños y señores del mar, del viento, de la creación entera, de todo el universo. Si eso lo entendemos, este es uno de los evangelios más provechosos desde el punto de vista de fe, porque es el que nos invita a confiar aún en los momentos de mayor calamidad o de mayor incertidumbre. No olvidemos eso. Dios es Dios ayer, hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.